Buenos días jóvenes, espero que se encuentren muy bien al lado de sus seres queridos. En esta mañana vamos a hacer una retroalimentación de los temas vistos en la segunda unidad y empezamos con la Primera Guerra Mundial, el conflicto bélico que involucró a 32 naciones del mundo. Ocurrió entre 1914 y 1918. Fue conocida como la Gran Guerra, que también se le llamó Primera Guerra Mundial. 28 naciones, de ellas denominadas aliadas o potencias asociadas, entre las que se encontraba Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos, lucharon contra la coalición de los llamados imperios centrales, integrada por Alemania, Austria, Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra en la que participaron países de todos los continentes. El conflicto empezó y se desarrolló sobre todo en Europa, pero los dos bandos buscaron aliados más allá de sus fronteras. A principios del siglo XX, los grandes imperios querían mantener su poder y sus dominios, pero la guerra marcó una era de nuevos estados independentistas. Millones de soldados lucharon en una guerra de trincheras, donde las condiciones eran infrahumanas. La tecnología armamentista evolucionó muchísimo. En 4 años aparecieron nuevas armas automáticas, cañones y tanques, aún más mortíferos. Además de las víctimas mortales y las ciudades arrasadas, la Primera Guerra Mundial provocó la escasez de alimentos y perjudicó a la economía de varios países. Por eso también se le conoce como la Gran Guerra. Causas de la Primera Guerra Mundial. Las razones por las que numerosas naciones se involucraron en el conflicto militar se pueden encontrar en la manera como estaban organizados el mundo a finales del siglo XIX, los conflictos previos entre diferentes potencias europeas y el crecimiento económico que se vislumbraba, los sistemas de alianzas o sistemas diplomáticos, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el nacionalismo, conflictos políticos, los problemas del colonialismo, entre otros. Consecuencias: pérdidas humanas y materiales. El Tratado de Versalles se aprobó con la conformación de las sociedades de naciones en 1920. En términos económicos, la Primera Guerra Mundial significó grandes pérdidas de dinero y de recursos. Lo primero fue la destrucción del parque industrial, especialmente el alemán, en términos generales. Europa se vio expuesta a aumento de la brecha social entre ricos y pobres, derivado de tanto de las pérdidas materiales como de la discapacidad física tras los combates, la viudez y la orfandad inducida. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, desaparecieron los imperios alemán, austrohúngaro, imperio otomano, entre otros. La Gran Depresión. Como Gran Depresión o crisis de la economía se conoce a un periodo de crisis en la economía de Estados Unidos en 1929, que afectó a la mayor parte del mundo, debido a la influencia que este país tenía con otras potencias mundiales y con países satélites en varias regiones del mundo. La Gran Depresión comenzó en Estados Unidos con el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York, pero que se fue extendiendo a los diferentes estratos del sistema económico, como el bancario, industrial, agropecuario, de la construcción, entre otros, lo cual comenzó a trascender las fronteras, de modo que se convirtió en una crisis mundial. Llevó a la disminución grave del comercio internacional con la caída hasta del 60%. Los precios de las cosechas cayeron hasta el 70% en algunos países. El desempleo y el detrimento llevó a enfermedades
hambre, cambios políticos, migraciones hacia países con mejores oportunidades. Causas de la Gran Depresión. Entre estas podemos mencionar la quiebra de la Bolsa de Nueva York, conocido como el Martes Negro, el cual ocurrió en octubre de 1929, la quiebra de cadenas de miles de bancos, paralización de empresas y negocios, casi paralización completa de producción y venta, malas políticas del gobierno estadounidense, efectos económicos de la Primera Guerra Mundial en el mapa mundial, consecuencias. Una de las peores fue el desempleo o el paro parcial que creó hambre, mendicidad y enfermedad en todo el mundo. Se calcula que en 1932 habían unos 40 millones de desempleados. Descenso demográfico, pues hubo disminución de bodas, natalidad y migración hacia naciones donde había una mejor opción de sobrevivir. Las clases medias y bajas sufrieron mucho, hambre, miseria y muerte. Surgimiento de formas de gobiernos totalitarios y de ultraderecha en Alemania, Italia, España, que llevarían finalmente a la Segunda Guerra Mundial. El autoritarismo. Uno de los rasgos más característicos del régimen fascista y nazismo era la importancia que le daban al líder único. Se presentaba como personas a las que admiraban y eran vistos como dirigentes que guiaban a su pueblo con mano de hierro. Al mismo tiempo, el nazismo y el fascismo recurrieron a la violencia para obtener su objetivo. Aterrorizaban a las personas contrarias al régimen y eliminaban cualquier tipo de oposición a sus ideas. El nazismo ha pasado a la historia por las políticas de exterminio contra personas cuyo origen étnico, religioso, creencias políticas o orientación sexual no encajase con los ideales de Hitler. Se considera que unos 17 millones de personas murieron como consecuencia de esas políticas. Por su parte, el gobierno fascista de Mussolini también persiguió a las personas que se oponían a sus políticas, especialmente a los comunistas o personas de ideas de izquierda. Aquellos contrarios al régimen eran juzgados, torturados, encarcelados, desterrados o incluso asesinados. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1939 y 1945. Enfrentó a dos grandes bloques, el eje, integrado por la Alemania nazi, la Italia fascista y Japón. Más tarde se sumaron Hungría, Rumania y Bulgaria, entre otros. Sus principales líderes fueron Adolfo Hitler, Benito Mussolini y el emperador japonés Hirohito. Los aliados, formado en un principio por Polonia, Francia y Gran Bretaña. Más tarde se sumaron China, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, entre otros. La guerra involucró a 23 países y se desarrolló en Europa, África, Asia, Oceanía y en los océanos Atlántico y Pacífico. Se le considera la más sangrienta de la historia universal. Fue ganada por los aliados después de 6 años de combate. Las causas de la Segunda Guerra Mundial. El descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, las ambiciones de Hitler que buscaban recuperar los territorios perdidos en 1919, la actitud vacilante de la Sociedad de Naciones que no supo reaccionar ante el rearme alemán, las pretensiones de Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano como lo fue el Imperio Romano, la invasión a Polonia por parte
de Alemania, más que una causa fue el detonante que desencadenó este conflicto. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias políticas, territoriales, económicas, demográficas y sociales. El fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. La emergente de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales. Gran cantidad de ciudades, puertos, puentes, carreteras y vías ferroviarias quedaron destruidas debido a los bombardeos terrestres aéreos, la cual afectó seriamente la economía de los países beligerantes. Se crearon instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para solventar la crisis financiera a nivel mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética crearon una gran industria de armamento, la cual sigue en pie hoy en día. La muerte de 60 millones de personas entre militares y civiles. Hubo intensos movimientos migratorios y se lanza por primera vez una bomba nuclear.